Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 30 de septiembre, sábado de la semana 25 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de San Jerónimo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura leemos el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versículos 5 al 9 y 14 al 15. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. La lectura que hacemos el día de hoy del profeta Zacarías nos habla de esa Jerusalén celeste, es decir, de esa patria prometida por el Señor, de ese nuevo mundo al cual queremos llegar después de esta vida, después de que llegue la restitución de todo lo creado, eso que conocemos como la parusía, la segunda venida del Señor y el inicio entonces de esa promesa del Señor que es lo definitivo, no aquello que es temporal, que es nuestra existencia actual, nuestro mundo actual. Cuando oímos hablar de esa Jerusalén celeste, se está refiriendo la Escritura a esa patria divina, a ese reino de los cielos preparado para nosotros por el Señor. Y entonces, en ese orden, leemos cómo el profeta Zacarías se levanta los ojos y vio a un hombre con una cuerda de medir. ¿Qué significa una cuerda de medir? Muy sencillo, un metro que se usaba una cuerda para medir, es decir, una cuerda que tiene una dimensión estándar que puede ser un metro y se va midiendo metro a metro. Es lo mismo que usamos hoy día para medir con esa cinta métrica para ir tomando las dimensiones y que se puede hacer obviamente con maneras más tecnológicas, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Voy a medir, ¿qué vas a hacer? Y él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. ¿Cuánto tiene Jerusalén de ancho y de largo? ¿Qué significa esta pregunta? Bueno, significa algo muy sencillo. Voy a medir la ciudad para saber cuántos entran. ¿Cuántos entran en esta Jerusalén? ¿Hasta cuántos podemos darle cabida? ¿Cuántos van a poder vivir en ella? Y entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó y vino otro que salió a su encuentro y le dijo, corre, háblale a ese joven y dile. Y aquí viene la parte hermosa y preciosa. Jerusalén ya no tendrá murallas. Ya no tendrá murallas. ¿Qué significa no tener murallas? No tener límites. Y no tendrá límites, ¿por qué? Por la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Es decir, la invitación a la salvación, a vivir en esa patria celeste, es una invitación que no tiene límites.
Es interesante ver cómo cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas corrientes, a ciertas sectas que mal se denominan como iglesias cristianas, porque no lo son. Hay las iglesias cristianas, que son nuestros hermanos, pero hay otras sectas que no son cristianas y que hablan de la limitación, que el número de aquellos que van a salvarse es sumamente limitado. Bueno, la palabra del Señor no nos enseña eso. No nos enseña tampoco que todos se van a salvar. Ah, no, Dios es bueno y Dios es amor y al final del día todos se van al cielo. No, la Escritura nos dice con claridad que hay los que se salvan y hay los que se condenan. Pero nos muestra la Escritura efectivamente que esa Jerusalén celeste no tiene murallas por la gran multitud de hombres y ganados que habrá en ella, es decir, por el gran número de redimidos, de salvados que habrá en ella. Yo mismo, dice el Señor, la rodearé como un muro de fuego y mi gloria estará en medio de ella. Fíjate en estas palabras porque son verdaderamente preciosas. Yo mismo la rodearé. ¿Qué significa? Yo le voy a brindar la seguridad que tiene que tener. Yo voy a definir quiénes están adentro y quiénes están afuera. Yo seré ese muro, ese límite. El mismo Señor será ese muro, ese límite. Y por tanto, Él no solo va a ser el que va a establecer quién está dentro y quién está fuera, sino que además va a brindar la protección. Piensa qué importante es en nuestro corazón el anhelo de llegar a un estado de seguridad que siempre estamos luchando en este mundo por tener. Lógico, siempre queremos tener la seguridad de poder vivir una vida tranquila, de poder vivir una vida segura, de tener nuestros bienes asegurados. Y es una lucha en este mundo que no se consigue nunca, que nunca se consigue porque nunca llegamos a tener una seguridad plena. Esa nueva Jerusalén que no va a tener muros va a ser protegida por el Señor. Es decir, en ella encontraremos la seguridad que anhela nuestro corazón. Hacia allá es donde debo dirigirme. Qué absurdo es pasarse la vida en este mundo buscando y buscando y buscando y anhelando la seguridad que yo tengo que buscar de una manera prudente, pero no de una manera obsesiva, no pensando que voy a lograr la gran seguridad en este mundo. No, no la voy a conseguir. Podré conseguir ciertos grados de seguridad. Y qué bonito es organizar efectivamente una sociedad donde haya seguridad, donde efectivamente las personas puedan vivir en seguridad, pero la seguridad verdadera está ahí en esa patria eterna. Y entonces, qué se nos muestra? Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Es decir, la alegría, la seguridad, la promesa que se nos hace es esa vida segura. ¿Por qué? Porque el Señor vive en medio de ti. ¿Quién va a pertenecer a eso? Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y ellas también serán mi pueblo. Y de nuevo, yo habitaré en medio de ti. ¿Cuál es la gran promesa? Esta, el vivir con Dios en nosotros, en medio de nosotros, la cercanía con Dios, el hacernos uno con Dios. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a ese amor a Dios, a esto es a lo que estamos aspirando, a esto es a lo que estamos llegando. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía
incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas lo que se llama el primer anuncio de la pasión. El día de ayer leíamos cómo el Señor, antes de ayer veíamos cómo se nos mencionaba lo que había sucedido con Herodes, cómo Herodes estaba curioso de lo que el Señor decía. Antes de eso, habíamos leído cómo Jesús había mandado a la primera misión de evangelización a sus 12 apóstoles. El día de ayer, que celebramos a los santos arcángeles, teníamos que leer el regreso de los apóstoles, la alegría de los apóstoles delante de lo bien que les había ido en esa misión que les dio el Señor. Y entonces, delante de esto, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, entonces les hace a sus apóstoles, a sus discípulos, el primer anuncio de la pasión. Presten mucha atención. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es decir, aquellos prodigios que están viendo no van a conducir a una existencia real de Jesús. Real me refiero a la realeza, que van a ver cómo lo coronan en este mundo, que van a ver cómo los poderes de este mundo se ponen a sus pies. No, lo que va a ocurrir es el mesianismo de acuerdo al plan de Dios y no de acuerdo al plan de los hombres. El mesianismo, de acuerdo a la mentalidad de los hombres, ¿cuál va a ser? El gran liberador, el gran salvador, el gran revolucionario, el que va a expulsar a los romanos, el que va a quitar a Herodes del poder, el que va a restituir la gloria de Israel, la gloria cultural, política, el que va a darle fortaleza a la nación. Ese es el mesianismo en el pensamiento de los hombres. En la mente de Dios, el mesianismo es otra cosa. Es la salvación de los hombres y la salvación no temporal, sino la eterna. Y esa salvación se va a lograr tomando la misma consecuencia del pecado, que es la muerte, sufriéndola, pero ofreciéndose por la salvación de los hombres. ¿Y cómo va a ocurrir eso? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hasta aquí es bastante sencilla la lectura. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cómo termina la historia. Nosotros conocemos efectivamente lo que significa las palabras del Señor. Cuando Él dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, nos está diciendo cómo va a vivir su pasión, cómo lo van a traicionar, cómo lo van a entregar a un juicio infame, cómo van a decidir efectivamente que debe ser crucificado y cómo lo van a crucificar, cómo lo van a matar. Todo esto nosotros lo conocemos, pero lo más asombroso en este momento es la imposibilidad que tienen los discípulos para comprender estas palabras. Y fíjate cómo sigue el Evangelio, que nos dice, pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron? El Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres. No entendieron. Pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. ¿Por qué? ¿Por qué ese velo? ¿Dónde está ese velo? Bueno, ese velo está en primer lugar en no querer aceptar la voluntad de Dios, no tener una verdadera confianza en la voluntad de Dios, seguirse guiando por sus propios criterios y no por los criterios de Dios. Pero sobre todo, ese velo está dado en lo segundo que nos expresa, y tenían miedo de preguntarle
acerca de este asunto. Fíjate bien lo que nos está diciendo el Evangelio. No entendían las palabras, eran incomprensibles para ellos, pero esto tiene una solución muy sencilla. Tienen a Jesús delante de ellos, tienen a Jesús junto a ellos. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo, pregúntenle, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen miedo de preguntarle. Tienen miedo de hacer una simple pregunta: Señor, ¿a qué te refieres? Explícanos. Explícanos bien de qué estás hablando. Miedo a quedar mal, miedo a parecer ignorantes, miedo a que la respuesta no les guste, miedo a lo que sea. Qué importante es analizar entonces cuánta obscuridad puede producir en la mente y en el corazón del hombre el miedo. Y por eso el miedo siempre tiene que ser vencido. No podemos permitirnos vivir una vida sometida a los miedos. No podemos permitirnos en el camino de Cristo como hijos de Dios vivir una vida sometida a los miedos. Una cosa es el miedo natural que debemos tener para preservar nuestra vida. Es decir, yo no puedo ser un temerario. Yo no puedo ser uno que no, yo me trepo donde sea y hago lo que sea, no me da lo mismo arriesgar mi vida. No, eso es ser un temerario. Y eso es una acción imprudente. Nosotros tenemos un modo instintivo, como todos los animales, de proteger nuestra vida. Y si alguien hace algún gesto de que me va a pegar, lo normal es levantar los brazos y protegerse. Tenemos esos instintos, sí, claro, por supuesto. Eso se llama el modo instintivo de vivir, de proteger nuestra existencia, que además se suma a un modo racional de ser prudente y de analizar los riesgos que tengo por delante y poder decidir con racionalidad si vale la pena hacer una acción o no. Pero cuando hablamos de los miedos que obscurecen el alma, que obscurecen el corazón, que obscurecen la mente, ya no estamos hablando de esto. No estamos hablando de los miedos naturales, no estamos hablando de los miedos racionales, sino sobre todo estamos hablando de esos miedos irracionales, a los cuales tenemos que vencerlos en primer lugar con la racionalidad. Es decir, haciéndonos la pregunta: ¿es lógico tener este miedo? Ejemplo, uno puede tenerle miedo a los bichos que se mueven y uno no sabe si le va a caer, si le va a picar. Muy bien, pero si yo he perdido el control de mi existencia, de mi ser, porque no puedo ver un bicho cerca y me vuelvo un energúmeno, un loco, se pierde todo el control. Bueno, tengo un problema. Tengo un problema. A nadie le gusta toparse con ciertos bichos. Muy bien. Pero voy a poder controlarme y veré, no, mira, es una rata, es una cucaracha, me pasó un murciélago, no, a nadie le gusta. Todos nos agachamos y nos protegemos, pero no voy a descomponerme por eso. Piensa, por ejemplo, en ese miedo de que algo puede pasar y entonces todo se vuelve un sufrimiento porque es que cualquier cosa puede pasar y entonces no se puede salir y no se puede hacer y la gente que está a mi alrededor no puede hacer tampoco. Típicos miedos irracionales de los padres. No, es que tienen que estar guardados los hijos aquí. Los hijos además que ya crecieron, ¿no? No estamos hablando del niño pequeño. Entonces esa persona está sometida a los miedos. Pero de ahí están los miedos también irracionales de, no, yo no pregunto, yo no avanzo, yo no me supero, yo no me pongo por delante metas como debo ponerme. ¿Por qué? Porque tengo miedo al qué dirán, miedo al fracaso, miedo a la opinión de la gente. Bueno, entonces, ¿qué vida vivo? No la vida de los hijos de Dios.
Vivo la vida de los esclavos. ¿Y esclavos de qué? Del miedo, y del miedo irracional. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.